medos, elamitas, los habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirenes, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestra lengua la maravilla de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo, ¿qué quiere decir esto? Hoy es un día muy especial, no solamente para mi persona, para más de 33 millones de peruanos y unos 18 millones que están regados en todo el mundo. Hoy es un día muy especial porque hoy cumplimos 203 años de independencia. Se declaró la independencia del Perú, pero es algo hermoso porque cuando se declaró la independencia del Perú, literalmente los peruanos no estábamos oprimidos como cuentan algunas historias. Y lo que se hizo en ese tiempo es un juramento ante el Dios de Jacob. El Dios de Jacob es Jehová de los ejércitos. El Dios de Jacob es el Dios de Israel. Perú nació como nación siendo un país cristiano. Y las palabras de la declaración de la independencia del Perú es, de este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos. O sea, los pueblos tenían esa voluntad de estar libres y por la justicia y la paz que Dios defiende. La justicia que Dios defiende es la libertad para todo ser humano. No es lo mismo tener una comida todos los días, desayuno, almuerzo y cena, y no tener libertad para hacer negocios, para visitar, para viajar, para comprar y vender, o para trabajar en cualquier lugar que tú quieras trabajar, o para estudiar y progresar. Aunque tengas las 3 comidas, si no tienes esa libertad, estás oprimido. Así están los presos en muchas partes del mundo. Y hay naciones que están presos por un régimen político. Estamos orando por Venezuela. Hoy es el día de las elecciones de Venezuela. Venezuela es un país más católico, con más personas que creen en otras religiones que en el cristianismo de Jesucristo. El cristianismo de Jesucristo es un cristianismo no apegado a imágenes ni ídolos, sino a la palabra de Dios. Y estamos orando por Venezuela porque hoy hay elecciones y estamos orando. En la Biblia, cuando nos habla que vino el Espíritu Santo, cuando llegó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, le dije que vamos a retroceder un poquito más atrás. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, lo llamó de diferente extracto social. O sea, había personas preparadas, había pescadores y los que escribieron la Biblia también. Había hombres, mujeres, había gobernantes, había agricultores, personas muy preparadas como el caso de Moisés o el apóstol Pablo, pescadores como Pedro, trabajadores del gobierno, recaudadores de impuestos como Mateo. Había de todo tipo de personas, había mujeres. Pero cuando Jesús preparó a sus discípulos, le dijo, no se vayan, van a ser llenos del Espíritu Santo dentro de pocos días y me serán testigos. O sea, Jesús decía, van a ser testigos del mensaje que les voy a dar. El mensaje de Cristo es el mensaje de perdón, de reconciliación y de salvación. No hay otro camino de salvación en toda la tierra más que el mensaje de Jesús. Me serán testigos de Jerusalén, Judea, Samaria y empieza hasta lo último de la tierra. Y cuando viene el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, para que nadie dude del poder de Dios, aquí leímos en la Biblia la misma bendita palabra. Dice
que estaban atónitos cuando vino el Espíritu Santo, cuando fueron bautizados, cuando había una lengua de fuego repartida en la cabeza y ellos empezaban a hablar en lenguas que ellos no conocían. En ese tiempo en Jerusalén estaba la fiesta de Pentecostés. Entonces cuando hay fiesta, la gente viene de todas partes del mundo. Cuando hay fiesta, la gente viene de todas partes del mundo. Alabado sea el Señor. Y entonces vinieron del África, de Cirene, pardos, medas, elamitas, de Poncio, de Asia, la Biblia habla de Frigilia, Panfilia, de diferentes lugares. Y en cada lugar se hablaba diferente idioma. En África no hablaban el griego ni el hebreo. Entonces en Asia no hablaban ese idioma, hablaban los idiomas asiáticos. Y de diferentes países se concluye y se dice que Dios dio un mensaje a los apóstoles y ese mismo mensaje los apóstoles lo dieron a diferentes nacionalidades en su propio idioma. Han pasado más de 2000 años. Se predica en el idioma, no sé, chino, en portugués, en inglés y en cualquier idioma que pueda existir en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios quería que su mensaje llegue a cada nación. Jesús es el Señor de las naciones. Y quiere que su mensaje llegue literalmente en el idioma que ellos pueden entender. Por eso yo no estoy de acuerdo de esos predicadores que dicen, mira, vamos a hablar de Yeshua Mashiach y empieza a decir, y empieza a mezclar diferentes idiomas. No, Dios quiso que la persona escuche el mensaje en el idioma que ha nacido, en el idioma que entiende. Si aprendió otro idioma está bien, pero el problema es que le mezclan los idiomas. Para que el que hable ese mensaje mezclando idiomas se sienta para él, para su ego, más espiritual, se sienta más sabio. No, el mensaje tiene que ser sencillo. Jesús predicaba usando alegorías de pastores, de caminos, de puertas, de ríos, de agua viva. Él usaba del pan, usaba cosas sencillas para que la gente pueda entender el mensaje. Yo sé que se habla mucho que Atahualpa ofreció hasta donde da su mano en la historia los cuartos llenos de oro y de plata. Pero déjame darle una noticia. Perú es tan bendecido que al año, Perú exporta aún ahora en el año 2024, al año exporta más oro al mundo entero de lo que se llevaron los españoles en esos casi 200 años. Perú todavía exporta oro a todas partes del mundo. O sea, la riqueza de Perú todavía no ha desaparecido. Perú es una tierra bendecida y la bendición más grande que tiene Perú es la libertad. La libertad que tienen las personas de vivir en paz. La libertad que tienen las personas de poder servir al Señor. Y la libertad que tienen de no depender también de ninguna otra nación. Tratos comerciales, hay exportaciones, importaciones, pero no depende políticamente de ninguna nación. Y la libertad es algo precioso que jamás ningún ser humano debe perder. Y la Biblia dice, y Jesús cuando estaba en la tierra, aunque los romanos los tenían oprimidos, Jesús era libre porque él podía viajar, caminar, predicar, andar por el desierto, andar por la orilla del mar, andar por las 10 ciudades llamadas Decápolis, andar por Jerusalén, irse a Judea, y Jesucristo tenía esa libertad. Y en tiempo de Jesús había otra libertad que Jesús enseñaba cuando se habla de la palabra de los talentos. Y dice que había personas, según su capacidad le dio talento. O sea, había personas que eran más responsables que otros. Y Jesús también lo dice a sus discípulos, a los pobres siempre los tendréis. Pero Jesús en su mensaje pide
ayudar a los que tienen hambre, a los que están desnudos, a los que están presos. Pide que ayudemos, que demos la mano, que sirvamos a los más débiles. Pero todo eso se hace en libertad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Hay algo muy particular en la cultura incaica, que nosotros tomamos 3 maneras de saludar. En el Perú antiguo, ¿verdad? Amaqueya, Amasúa y Amayuya. Siempre los peruanos en el tiempo del imperio de los incas se saludaban así. Pasaba, a veces está caminando con la carga, ¿verdad? O llevando quizá con la llama un poco de compras o leña. Porque las llamas se usan como si fueran unos burritos de carga también. A veces los niños van a la escuela montados en una llama, todavía se ve eso por los caminos, por el Perú profundo. Y miraba a alguien que venía, decía, Amaqueya, y el otro decía, Amasúa. Y seguían caminando, era su saludo, significaba, Amaqueya, Amasúa, Amayuya, las 3 maneras de saludarse decían, no sea ladrón, no sea mentiroso y no sea ocioso. No es que ellos eran ociosos, ni ladrones, ni mentirosos, sino era como una advertencia. Decía, siga trabajando, no seas ocioso. Esa es la manera de, otra palabra, no te pongas a ser vago o flojo. O si no, no se te ocurra robar, no seas ladrón, no robes. Lo otro es no seas mentiroso, no mientas. Ahora en la Biblia hay pasajes que no hay que mentir, no hay que ser flojos y no hay que ser ladrones. Esa era la manera de saludar. Esto es un famoso chullo. Hay más elaborados. Los chullos eran hechos de lana de alpaca, porque la alpaca nacen y crecen en la cordillera de los Andes donde hay frío, donde hay mucho frío. No solamente hay frío, corre un viento tan gélido. Entonces por eso los chullos tienen una forma así. Cuando el viento corre tan fuerte, el viento frío entra por el oído. Y el oído empieza como a congelarse. Por eso tiene esta parte para tapar los oídos. Y si es tan frío, ellos agarran y se amarran para poder caminar días, horas o minutos en ese frío terrible. Alabado sea el Señor. Perú es una de las razas de Sudamérica que no ha podido mezclarse completamente con los españoles, con los genes españoles, o completamente con los genes también los descendientes del África, de las personas del África. Lo llamamos el Perú profundo, en el Perú de las alturas o de las selvas. En el Perú hay como 47 comunidades indígenas, cada uno con su idioma, cada uno con su dialecto, cada uno con sus costumbres, cada uno con su tipo de comida. Y cuando tú vas, tú encuentras misioneros americanos, han ido allá a hacer misiones, se han quedado a vivir ahí. Tú lo ves a veces con chullos, bien abrigados, con sus ponchos, comiendo lo que comen ellos, con la cara ya rojo, quemado por el frío, hablando el idioma de ellos y casándose con peruanos o peruanas y teniendo hijos, escribiendo, porque son personas preparadas, partes de la Biblia en el idioma de esa comunidad indígena o nativa. En el Perú actualmente hay unos cuantos millones de cristianos evangélicos. Perú está siendo bendecido por el poder de Dios. La música de Perú es una música típica, una música andina, una música de flautas, de quena, de zampoñas, de bombos, con más instrumentos de viento. Hay una especie de cuatro que se llama charango, que lo hacen de piel de armadura de armadillo, con unos sonidos preciosos, el sonido más fino, inclusive que el cuatro puertorriqueño. Perdónenme, amigos puertorriqueños.
Tiene un sonido diferente. Dios es el Dios de las naciones. Amén. Dios es el Dios de las naciones. Si Dios derramó su Espíritu Santo y permitió que naciones que fueron a Jerusalén en ese tiempo escucharan el mensaje del Evangelio de Jesucristo en su propio idioma, también quiere decir que el mensaje del Evangelio tiene que ser escuchado en el propio idioma de cada nación. De cada nación. Y yo me di cuenta de algo cuando empecé a viajar por todo el Perú y parte de Chile, que cuando tú vas a un sitio y tú predicas, yo predicaba en español y alguien me traducía en quechua, porque yo no sé, domino mucho el quechua, el idioma de esa parte. Pero cuando yo aprendí unas palabras en quechua, una vez me acerqué a una hermanita, le empecé a decir, y mata jutiki. Y ella me empezó a hablar en quechua. Yo entendí un poquito, pero cuando tú hablas a una persona en su idioma, esa persona te abre el corazón porque es el idioma que ellos han crecido, el idioma que está familiarizado. Y le voy a dar un consejo a los jóvenes que van a escuchar este mensaje. Es bueno que aprendas a predicar en tu propio idioma, pero también es bueno que aprendas de los 3 principales idiomas del mundo que hablan millones y millones de personas. El idioma que más se habla en el mundo es el chino mandarín. El que sigue es el inglés, que se habla en muchos países del mundo y países inclusive árabes y del África y de Sudamérica. El tercer idioma más importante se llama el español. Y el español mayormente lo aprenden de la mamá, o sea, la lengua materna. El inglés la gente lo habla porque han aprendido en escuelas a hablar inglés. Los puertorriqueños hablan inglés porque han aprendido en la escuela, pero han aprendido el español de la lengua materna, de la mamá. Cuando dice, mira, mira qué lindo mi bebé, el bebé. Y a veces le saca la lengua a la mamá. Entonces es bueno aprender porque si tú dominas el inglés un poco y dominas el español, tú puedes ir a más de 140 países del mundo y llevar el mismo mensaje de Jesús. Amén. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿A quiénes adoraban los incas? ¿A quiénes adoraban los taínos aquí en Puerto Rico? Los incas adoraban al sol, a la luna, a la Pachamama o la Madre Tierra, a Yacumama o la Madre del Agua. Adorábamos a un montón de cosas porque no teníamos conocimiento de lo que era Jesús, Dios, el creador del mundo. Y hay algo interesante en los peruanos, que cuando ellos se convierten al Señor, ellos no juegan a la religión, ellos no juegan al Evangelio, ellos aceptan a Jesús y hasta el día de su muerte se mantienen fieles. Hasta el día de su muerte. Algo extraño para algunas naciones, algunas ciudades o algunos países que hay personas que se convierten. A veces hay una campaña, se convierten 1000 personas y después al año de esas 1000 personas solamente hay 3 o 4 que permanecen. Pero allá es un poquito diferente. Venezuela es un país que necesita salir y tener esa libertad que solamente Cristo puede dar. A mí me encanta comparar o analizar o meditar cómo era Jerusalén en tiempo de Jesús. O sea, ellos pagaban impuestos al César, pero ellos no estaban esclavizados en cierta manera de que, como en Egipto, que tenían la hora de salida, de trabajar, la hora de volver, la hora de tienen que producir una tarea todos los días. No, sino que había partes que ellos pagaban impuestos, pero ellos tenían libertad. Por eso había multitudes que le seguían a Jesús
y los soldados no los esparcían a espadazos. Pedro salía a pescar. Se podía poner de acuerdo con otros discípulos de ir a pescar. O sea, no estaban oprimidos en cierta forma con una, como si fueran presos. Lo que sí Jesús les refirió algo, les habló de la libertad espiritual. Y les dijo que no podían servir a dos señores. Él vino a libertar a los oprimidos por el diablo. Vino a dar buenas nuevas a los pobres. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. Vino a traer sanidad. O sea, Jesús les habla de una libertad espiritual. Pero imagínense, una persona que no tiene una libertad espiritual y tampoco una libertad física, es bien difícil que esa persona pueda ser feliz, porque si no hay libertad, es más, a veces, y yo lo digo bromeando, a veces yo salgo con mi esposa y yo quiero comer un plato de arroz chino, me gusta el arroz, y ella me dice, no vas a comer, porque ya acabas de comer, te estás con la barriga llena, ¿cómo vas a comer de nuevo? Te va a hacer daño. Y yo me siento como oprimido ahí. Pero me siento preso, digo, wow, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero imagínense que tú no puedas decidir qué comer, dónde dormir. Está bien agotado, no puedes dormir. Ahí está 47 ritmos del Perú diferentes. Hay de la selva, de la costa, hay marinera, hay vals, hay huaynos, hay huaylas. Hay todo tipo de música afro-peruana, descendientes africanos también. Es hermoso cuando una nación conserva su cultura y con su cultura le sirve al Señor. No estoy diciendo que conserve los ídolos, no estoy diciendo que conserve lo que es malo, sino su cultura. Y con su cultura servirle al Señor. Amén. No hay cosa más linda que servirle al Señor de los cielos. Entonces, cuando una persona es humilde, en las iglesias también, empieza a aceptar los consejos de muchos pastores, muchos hermanos, muchos ancianos, y con lo que él tiene y los consejos que aprende, entonces va y se perfecciona para servir al Señor con más eficacia. Y Jesús enseñó a sus discípulos, y los discípulos enseñaban a su Timoteo, a sus seguidores también. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos.